bienvenidas a este cuarto episodio de Voces del Minuto. Hoy tenemos una invitada súper especial. Ella es Eliana Palacios. Eliana, ¿cómo estás? Muy bien, José. Excelente. Un cordial saludo a todos los radioescuchas de Voces del Minuto. Qué bueno tenerte aquí con nosotros. Eli, cuéntanos un poco acerca de ti. Bueno, mi nombre completo es Eliana Stephanie Palacios Arcos. Soy docente hace 10 años, licenciada en Filosofía y Letras de la Universidad de Nariño y especialista en procesos lectoescriturales de la Uniminuto. Entonces, muy complacida de verdad de estar con ustedes, compartiendo este espacio y sobre todo abordando esos temas tan importantes que son la educación y nuestros estudiantes. A propósito de eso, ¿no? Tú hoy traes un tema pues muy especial, muy bonito, llamado la pedagogía de la hospitalidad. ¿De dónde proviene, digamos, esta pedagogía? ¿A qué se hace referencia con ella? Bueno, primero que todo, esta propuesta la realizo en base al pensamiento de dos grandes pedagogos y escritores que son Carlos Escliar, que es argentino, y Jorge La Rosa Bondía, que también es un pedagogo y escritor español. Entonces creo que este tema es fundamental por la necesidad que apremia la actualidad, ¿no? Todas las problemáticas que se están presentando, que se están desarrollando frente a la educación, frente a la economía, frente a lo social. Entonces creo que hoy más que nunca es fundamental crear una pedagogía de la hospitalidad. Más que todo es como una propuesta educativa que les voy a presentar a todos los docentes, ¿no? Encaminarnos hacia ver qué le podemos aportar al mundo. Excelente. Hablar hoy de la hospitalidad, yo pienso que para los lugares, digamos, en el campo o aquellas familias que son muy cercanas, pues tienen esa virtud que aflora, ¿no? Y yo pienso, al escuchar la palabra hospitalidad, es sentirse cómodo, sentirse a gusto, sentirse muy bien atendido, sentirse como dignificado al mismo tiempo. ¿Tienen relación esto que te estoy comentando con esta pedagogía, con esta propuesta que nos hace? Claro que sí, tiene mucho que ver y como lo decías, José, en algunos lugares se mantiene aún la hospitalidad, ¿no? En otros no, por eso es importante volver a la hospitalidad. Es muy importante volver a retomar este término y no solamente retomarlo como algo teórico, sino como algo más práctico. De ahí el llamado a la pedagogía de la hospitalidad, ¿no? Entonces es importante decir que la escuela es una institución milenaria que ha pasado por diferentes procesos, ha atravesado grandes momentos oscuros, sin embargo se ha mantenido y aún sigue y se va a mantener. Entonces, primero que todo resaltar eso. Y creo que en la actualidad los principios mismos de la escuela se están viendo atacados. Por eso es importante resaltarlo y voy a empezar precisamente esta propuesta de la pedagogía de la hospitalidad diciendo que la experiencia fundamental del profesor es la escuela. Y precisamente lo que hace el profesor en la escuela es lo que determina precisamente que la escuela siga siendo escuela, ¿no? Entonces es importante resaltar eso. Y otra cosa es sobre todo decir que la educación es el punto en el que decidimos si amamos de verdad al mundo como para aportarle algo. Si nosotros de verdad queremos al mundo, queremos esta profesión, tenemos que encaminarnos a hacer de lo que está pasando algo mejor, ¿no? Entonces, precisamente, vuelvo y repito, la educación tiene que ver pues con el amor al mundo. Y cuando uno ama al mundo, ¿qué hace? O cuando uno ama algo, se responsabiliza, lo cuida, ¿sí? Aporta todo lo mejor precisamente para que las cosas cambien y esas situaciones se conviertan en algo bonito, en mostrar que hay de verdad cosas que hay que valorar y sobre todo que la educación debe centrarse en eso, en que le mostramos a los niños para que ellos construyan algo mejor con sus compañeros, en su institución, en su lugar cercano y por ende a nivel global. Entonces creo que es fundamental decir que la educación tiene que ver con salvar al mundo, eso es la primera parte. Entonces también podríamos decir que
La escuela está para el mundo, no está ni para el gobierno, ni para los niños, ni para los padres de familia, ni para otras instancias, sino que la escuela está para el mundo. Un mundo que es de todos y a la vez de nadie, ¿sí? Entonces tenemos que partir de ahí. Por eso se toma el pensamiento de Hannah Arendt, que dice que la escuela está para el mundo y tiene que ver nada más y nada menos con la salvación del mundo, como ya lo habíamos dicho. Entonces Freire también dice que nadie se educa a sí mismo, sino que precisamente los hombres se educan entre sí. Y el mundo se puede decir que está en medio, y ¿qué hacen los hombres? Hablar del mundo, de eso que está allí, ¿no? Alicia Vega también, que es una pedagoga chilena que trabaja con barrios marginales, se puede decir, y personas en situación de vulnerabilidad, dice que cada uno construye su mundo, y precisamente cuando uno habla de educación es que pone en la mesa cosas del mundo para que los demás hablen, para que los demás expresen, para que los demás juzguen, critiquen, valoren, etcétera. Entonces es precisamente eso lo que se hace con el mundo como el medio, y los demás hablamos del mundo, o sea, la educación. Entonces José Martí escribe algo fundamental y dice que él pone mucha esperanza en los niños, precisamente, porque los niños saben querer, dice, y son el futuro y son la esperanza de la humanidad. Entonces dice, hay que decirle a los niños cómo está hecho el mundo, ¿sí? Y precisamente esa es nuestra labor, que tomamos de ese mundo para mostrarles a ellos. De ahí la importancia de un docente, ¿sí? Que le muestro a los niños, qué les voy a mostrar, qué imágenes del mundo les voy a enseñar a ellos para que construyan algo mejor. Eso que estás diciendo tiene mucho que ver. Bueno, hay una frase muy popular que dice que nadie conoce o nadie ama lo que no conoce, ¿no? Y en ese presentar, o esa responsabilidad que tú estás compartiendo del docente, de ser el primer responsable de mostrar, bueno, el primero, pero ya vamos a hablar también de la familia, de esa responsabilidad que es ineludible, pero en este caso hablamos de los docentes, de los maestros. Abordabas tú el tema de la vocación del maestro, y que su vocación es entonces presentarle todas estas realidades del mundo, para que el niño sea capaz, y el estudiante en general, sea capaz de tener una mirada crítica, pero una mirada desde el amor, ¿no? O sea, tampoco es, digamos, presentar una mirada de pronto triste o fatalista del mundo, sino una mirada lo más objetiva posible, y cómo puede aportar este nuevo ser humano, este nuevo estudiante, a la construcción de ese mundo que se concretiza también en su entorno, ¿no? Sin duda alguna. Y bueno, vamos entonces en esta propuesta, ¿qué sería entonces esa pedagogía de la hospitalidad? Bueno, es una propuesta pedagógica, obviamente, que se centra en un camino que pueden trazar los docentes. No es obligatorio, pero es un llamado a los docentes a que practiquen la pedagogía de la hospitalidad. Entonces yo creo que aquí lo fundamental es empezar a definir qué es hospitalidad, ¿sí? Si nosotros nos remitimos a la Biblia o a las culturas antiguas, podríamos decir que la hospitalidad era vista como un deber, ¿sí? Entonces los viajeros dependían mucho de la hospitalidad de las personas, de los lugares donde ellos llegaban, ¿sí? Porque no habían hoteles, no habían sitios donde quedarse, sino que dependía mucho de eso. Entonces, de ahí parte la hospitalidad. Cuando yo doy hospitalidad, es mostrar un abrigo, es reconocer al otro, es amarlo, es cuidarlo, ¿sí? Entonces estoy ofreciendo a esa otra persona que a veces ni siquiera conozco ni sé quién es, le estoy ofreciendo mi lugar, ¿sí? Esa casa donde él puede pasar la noche, le puedo ofrecer comida. Entonces podríamos decir que los viajeros antes dependían mucho de la bondad de las personas, de ahí nace la hospitalidad. Es más, en la iglesia primitiva se practicaba mucho esto, ¿no? Porque los misioneros iban a los diferentes pueblos y ellos dependían precisamente de esa hospitalidad de las personas. Y es más, hasta en la Biblia nos dice que hay que ser hospitalarios sin murmuraciones, ¿no? Entonces de ahí la importancia que parte de que la hospitalidad para los griegos, por ejemplo, era la tercera hospitales, que quiere decir reconocer al otro. Entonces,
¿En qué se fundamenta la pedagogía de la hospitalidad? La pedagogía de la hospitalidad se fundamenta precisamente en el reconocimiento de que nosotros habitamos una casa común, ¿sí? Y entonces, cuando tenemos conciencia de que nosotros podemos ser huéspedes, pero a la vez también anfitriones. Y eso es precisamente lo que la pedagogía de la hospitalidad busca, que todos seamos unos personas que trabajemos para algo en común, y en este caso pues obviamente es el mundo. Entonces, esa pedagogía de la hospitalidad implica educar desde y en la casa común, ¿sí? Se trata de cuidar el mundo, el planeta, todo lo que nos rodea, pero también cuidar ese ambiente educativo, y para que exprese una acogida, una reciprocidad, un respeto hacia las demás personas. Entonces, en la actualidad, pues reimaginar precisamente la pedagogía de la hospitalidad es volver a ver la enseñanza como un espacio acogedor, ¿sí? Precisamente es donde los profesores tratan a sus alumnos con compasión, les dan abrigo, son escuchados, ¿sí? Donde se les ofrece ese calor humano, y sobre todo se practica la empatía, que es tan importante pues en la actualidad, José. Entonces, es precisamente esa hospitalidad lo que nos lleva a que todos seamos unos verdaderos coanfitriones del aprendizaje, ¿sí? Y entre todos lo pensamos construir. Coanfitriones del aprendizaje, eso me llama mucho la atención. O sea, el estudiante también tiene una responsabilidad en este proceso de la pedagogía de la hospitalidad, ¿no? Y al hablar de hospitalidad, es posible también que los hogares de las familias sean lugares hospitalarios. O sea, yo pienso que la familia tiene gran responsabilidad en esta manera de cómo presenta también a sus hijos el mundo, la sociedad, ¿no? De qué manera los enseña también a confrontar esa sociedad. Valdría la pena también poder tener una mirada hacia la familia desde esta pedagogía. Claro que sí, es fundamental, porque a veces pensamos que la institución educativa debe solucionar todos los problemas que hay en la casa, y no es así. Entonces, los primeros educadores como tal son los padres de familia. Ellos son las personas que dan el ejemplo a sus hijos, son las personas que les enseñan a respetar, a no discriminar, etcétera, valores fundamentales en la vida de las personas. Entonces, pienso que la educación empieza en la casa y se refuerza obviamente en las instituciones educativas, pero claro que sí, José, es fundamental pensar en el papel que pueden desempeñar los padres, porque la educación de los niños no solamente, vuelvo y repito, compete a las instituciones, sino también que empieza en casa. Entonces, los padres hacen su trabajo con sus hijos, pero las instituciones educativas también preparan a los estudiantes, pero también se puede decir que ellos se encargan de mostrarles obviamente cómo es el mundo, como yo decía en un comienzo, ¿no? Entonces de ahí parto para fundamentar la pedagogía de la hospitalidad, que se centra en tres partes fundamentales, José. La primera es considerar a las instituciones educativas como unos lugares de vida, ¿sí? ¿Y por qué como lugares de vida? Hemos mirado de pronto diferentes panoramas sobre bullying, sobre suicidios, sobre diferentes situaciones o problemáticas que abordan los estudiantes en la actualidad, ¿no? Entonces, pienso que la familia es fundamental en todos esos procesos, pero en la institución educativa podríamos plantearnos una pregunta: ¿qué sería siendo suficiente para estar siempre del lado de la vida, de esas buenas prácticas de empatía, de que los niños no ejerzan ciertas conductas negativas frente a sus compañeros o con ellos mismos, ¿no? Entonces, tenemos primero que ver que las instituciones educativas son lugares de preparación, y a veces erramos viendo los que solamente sirven para eso, para preparar. Pero yo pienso y creo que es fundamental ver las instituciones educativas como unos lugares de vida. ¿Listo? ¿Y por qué como lugares de vida, José? Porque lastimosamente en el mundo hay diferentes imágenes. Hay unas imágenes de caos, que se nos presenta al mundo, mejor dicho, como un panorama bastante cruel, sin empatía, de egoísmo, ¿sí? Etcétera. Entonces, precisamente el trabajo de nosotros como docentes es mostrarles a los estudiantes, obviamente no podemos ocultarles la realidad que pasa,
tenemos que mostrárselas, pero nosotros también somos responsables de mostrarle otras imágenes del mundo a esos estudiantes que nosotros tenemos, y esas otras imágenes del mundo precisamente son esas imágenes bonitas, esas imágenes que me llevan a ser resiliente, a ser empático, a que este mundo también es bonito, que hay que disfrutar, hay que valorar la vida, hay que valorar la familia, los compañeros, que hay que valorarnos a nosotros mismos como personas, como seres humanos. Entonces, mira la importancia de un docente, ¿sí? Que tiene que mostrarle esas imágenes del mundo, esas imágenes que dan vida, esas imágenes, vuelvo y repito, donde vale la pena vivir, donde vale la pena respetar al otro, ¿sí? Donde vale la pena crear ambientes bonitos, armónicos. Entonces, por eso se consideran las instituciones educativas como unos lugares de vida, y siempre voy a decir que nosotros somos los responsables de recomponer esa relación entre mundo y vida, ¿sí? Porque hay muchas imágenes que se presentan sin cuidado. Entonces, mira, detrás de una pantalla tú puedes ofender a otra persona, detrás de una pantalla puedes hacer mucho daño a los demás. Los niños ingresan a ciertas páginas y les muestran imágenes que ellos no están preparados para ver, ¿sí? Bajan su autoestima, hace que tengan unos comportamientos negativos. Entonces, es un mundo sin cuidado, ¿sí? Que está así directo. Entonces, precisamente la importancia de la institución educativa. ¿Para qué? Para multiplicar esas imágenes de vida. En ese sentido, o sea, sin duda el docente es un mediador, ¿no? En esos procesos que tú mencionas. Me encanta cómo presentas esa... Yo siento que hay una necesidad también de educar en la contemplación de la belleza, ¿no? No hablando de la belleza desde estos parámetros de pronto más mediáticos, sino la belleza, pienso en las artes, pienso en la belleza de la naturaleza, en la belleza misma del ser humano, cómo una persona es capaz de desarrollar una tecnología de punta, o cómo una persona tiene un talento excepcional para ejecutar algún instrumento musical. O sea, ahí también está esa belleza. Y es por lo que vale la pena también la vida, ¿no? Contemplar esa belleza y enseñarle a nuestros hijos y a nuestros estudiantes todas esas cosas lindas que hay. Muchas veces los dispositivos tecnológicos, no es el caso de este podcast, que nos acerca a una mirada más humana, pero muchas veces los dispositivos tecnológicos nos alejan de esa realidad humana y nos ponen, como tú lo decías, frente a escenarios que pueden ser no adecuados para la edad del niño o del adolescente, o pueden ser motivo de ofender o de generar algún tipo de abuso hacia otra persona que ni conocemos, porque estamos tapados detrás de un perfil de alguna red social, ¿no? O sea, es como algo que no me compromete con esas palabras o esos comentarios que estoy haciendo. Pero en este caso, la llamada que tú nos haces a través de esta propuesta es transformar al ser humano en un promotor también de la vida. Si estamos enseñando a nuestros estudiantes desde lugares de vida, donde también el hogar es un lugar de vida, donde la escuela es un lugar de vida, pues en consecuencia pensaría uno que la reacción de cada individuo va a ser en favor de la vida de la misma manera, ¿no? Como tú lo estás planteando. Claro que sí, José. Entonces mira lo fundamental del docente. Mira ese papel tan importante, porque es un llamado a una vocación, y sobre todo a que yo como docente tengo tanta responsabilidad en el contenido que les muestro a mis estudiantes, y cuando yo les muestro esa belleza del mundo, obviamente ellos lo van a replicar, ¿sí? Pero si yo les muestro una imagen negativa, eso también va a ser muy perjudicial. Entonces, mira que hay que multiplicar esas imágenes tan bonitas del mundo. Por eso de ahí parto para mi segunda propuesta, que va dentro de la pedagogía de la hospitalidad, y que es una frase que me parece hermosa, es que los maestros son artesanos de recomienzos. Y esto lo tomo de Carlos Escliar, un pensador, fonoaudiólogo, escritor argentino excelente, donde él resalta que los docentes son precisamente esas personas que
que nos pueden hacer volver a empezar. ¿Y qué es volver a empezar? A veces hay situaciones difíciles que se nos presentan en la cotidianidad, en la vida, en nuestras familias, en el mundo, donde pensamos que las cosas ya están dadas y que no pueden cambiar, ¿sí? Situaciones de maltrato, de violencia, diferentes situaciones que se pueden presentar. Entonces, el maestro es el que nos puede decir, no, mira, puedes volver a tener un nuevo comienzo. Las cosas no son así, ¿sí? Puedes volver a comenzar a transformarte, a ver las cosas desde otra perspectiva. Mira, por eso el padre Rafael García Argeros decía que la educación era tan fundamental para salir de la pobreza y sobre todo para transformar el mundo, porque el docente es el único que puede decir las cosas pueden cambiar y pueden volver a comenzar, nada está dicho, ¿sí? Entonces, precisamente, porque un artesano de recomienzos, ¿no? ¿Quién es un artesano? Si nosotros nos colocamos a ver, primero el artesano es el que tiene un oficio, ¿sí? Pero esas manos, desde el artesano como maestro, son esas manos que convocan, esas manos que muestran, que enseñan, que llaman la atención, que invitan al diálogo, a la conversación, a la empatía, al ejercicio de respeto. Esas manos son del artesano, ¿no? Entonces, precisamente ahí vuelvo y traigo a colación el amor, ¿sí? El amor al mundo y el amor a los nuevos, ¿sí? Ese artesano es el que tiene una materia prima y es el que va moldeando, ¿sí? Y el artesano siempre se preocupa porque las cosas queden bien, ¿sí? Entonces, trabaja, si estuvo mal, vuelve a empezar y hasta que va moldeando algo bonito, ¿sí? Hasta que va moldeando algo que es hecho por sus manos. Entonces, precisamente, ese artesano es el que tiene esas manos que se encargan de ajustar sus maneras, sus gestos a todas esas, se puede decir, materia prima que tiene allí, que en este caso serían nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, precisamente, si hay o tiene sentido un oficio, es precisamente porque hay un mundo en el que ejercerlo, ¿sí? Y precisamente nosotros, como docentes, tenemos ese llamado a ejercer esa profesión de volver a comenzar, ese llamado a que nuestros estudiantes cambien de perspectiva, pero también moldear, ¿sí? Para un mundo, para un mundo que tiene miles de imágenes, como decíamos anteriormente, ¿no? Entonces, primero, el trabajo del artesano consiste en hacer algo, pero también en un ethos, de ahí viene la ética. Ese ethos, ¿a qué nos lleva? A una forma de actuar, a un modo de ser precisamente, ¿no? A un modo de vivir. Entonces, precisamente, vuelvo a hacer hincapié, es un llamado y es una vocación llena de amor, que precisamente es una vocación que nos lleva a estar en este mundo, pero aportarle algo y moldear algo. Entonces, de ahí la importancia, vuelvo y repito, del docente, ¿sí? Como ese artesano de recomienzo. Sí, y pienso en las manos, ¿no? O sea, sin duda el artesano, su elemento fundamental son las manos. Pero esas manos cuidan, ¿no? Son unas manos desde el amor, tú lo planteas desde el amor, de manera que no está, digamos, la acción de ejercer la fuerza de una manera desmedida, sino con cuidado, con delicadeza, corregir desde el amor, ¿no? Porque, bueno, podrán pensar algunos, bueno, pero cuando un estudiante se pone altanero, empieza a ser grosero, pues hay que apretarle las tuercas, dicen algunos papás, ¿no? Hay que andarle fuerte, hay que andarle duro, y se justifica el maltrato por una acción, ¿no? Y en este sentido, las manos del artesano en ningún momento maltratan su arte, porque si no la dañan y, bueno, no va a servir para nada, ¿no? En el caso contrario, pues siempre la mirada es del amor. Y yo creo que ahí también entra, nosotros en el Minuto de Dios hacemos mucho énfasis en la acción del Espíritu Santo, ¿no? Pedirle también al Espíritu Santo que ilumine en estos procesos que se desarrollan tanto en la familia como el docente en su quehacer pedagógico, para que le brinde también luz en los momentos de tomar decisiones, porque la tentación de pronto puede estar, ¿no? A reaccionar de una manera no adecuada y de una manera que pueda ser
que pueda alterar esta concepción de la pedagogía, de la hospitalidad, ¿no? Y en ese sentido, pues, es importante, tú lo mencionabas sobre este repensar, reconocer también al otro como un ser humano, como un individuo que merece respeto, que merece amor, que merece cuidado, que es digno de recibir, bueno, todas estas virtudes de las que hemos estado hablando. Sí, precisamente, José, y es fundamental porque cuando yo trabajo con amor y el artesano trabaja con amor, entonces a pesar de las circunstancias que se pueden presentar, entonces siempre va a venir esa respuesta fraterna, ¿no? Frente a todo lo que se presenta, ¿no? Entonces es fundamental cargarse de espiritualidad, ¿no? Porque precisamente esa espiritualidad es la que lo lleva a uno también a reflexionar qué estoy haciendo, qué le estoy aportando al mundo, ¿no? Y qué le estoy aportando a mis estudiantes. Obviamente eso no se desliga, sino que lo complementa, ¿no? Complementa ese oficio que es tan importante para los docentes, ¿no? Yo creo que la tarea del docente es algo complejo, no es tan sencillo, por eso es que es una vocación, ¿sí? Un llamado que se hace. Pero yo creo que esa tarea en este mundo actual, en las problemáticas que están pasando, se va a consolidar con más fuerza. No va a desaparecer como muchos piensan. Se tiene que consolidar, ¿por qué? Porque el maestro es el que media entre el mundo, entre las diferentes situaciones, y es el que permite construir esos lazos de empatía, ¿sí? Permite que el estudiante pueda ser una persona resiliente. Entonces yo creo que hoy más que nunca es fundamental la tarea del docente, sin duda. Y vuelvo y repito, una consolidación importante que va a haber de esta tarea, porque también es un reto, ¿no? O sea, los tiempos van cambiando y el maestro tiene que asumir diferentes retos. Y ahí está, con el amor, todo puede transformarse, con el amor a la vocación y con el amor a los estudiantes y obviamente al mundo, ¿no? Entonces de ahí parto también con mi tercer, se puede decir, elemento, que es el otro como alguien a tolerar, ¿sí? Nosotros hemos escuchado mucho, José, esa palabra tolerancia, ¿no? Entonces decimos, bueno, sí, exacta tolerancia. ¿Sí? Siempre nos dicen hay que ser tolerante con los demás, pero si nosotros nos remitimos a sus raíces, podríamos decir que tolerancia significa quítate, ¿sí? O en latín, tole, en castellano medieval, toler es inutilizar, dejar inservible, ¿no? Tolerancia entonces significa en esa misma lengua resignación, sufrimiento, ¿no? Entonces, en efecto, sí, tolera quien soporta pensamientos. Imagínate, hábitos distintos de los propios. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa palabra tolerancia, porque la tolerancia en sí significa cargar la diferencia del otro de manera resignada. Sí, ese cargar es una maleta, ¿no? Es un peso que llevo conmigo. Entonces la tolerancia no da lugar al diálogo, no da lugar al encuentro, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Listo, no, entonces yo tolero al otro, pero de lejos, ¿sí? Desde que no me perjudica a mí, entonces yo al otro lo dejo allá. Y precisamente ahora con todo lo de la inclusión, tenemos que repensar muy bien. Sí, en la inclusión tiene que haber tolerancia. Yo pienso que no. Yo creo que en la inclusión debe haber encuentro, debe dar diálogo, ¿sí? Entonces, por eso es tan fundamental el otro, ¿sí? Entonces, siempre Occidente y por lo general diferentes civilizaciones se han preocupado siempre por medir a los demás, por tratar de encasillarlos en algo y etiquetarlos muy bien, de tratar de etiquetarlos, de medirlos y de construir patrones generales. Pero si nos damos cuenta, cuando hablamos de inclusión, sobre todo los niños en condiciones especiales, se podría decir con enfoques diferenciales, es tratar de medirlos a todos por el mismo patrón, y eso no puede ser porque cada uno es un mundo aparte, ¿sí? Ellos creo que la pedagogía se debe construir a partir de escucharlos a ellos, de convivir con ellos. Muchas veces llegamos con prejuicios y decimos, no, este niño es terrible, mire, es así, tiene que bueno,
la cuestión científica o de pronto O que sea de una persona, claro, desde la medicina ayuda a dar determinadas recomendaciones para digamos, el bienestar de esta persona. Pero cuando es una etiqueta que enmarca, que encasilla, pues eso sí es perjudicial para el desarrollo integral de ese individuo, porque no le estamos dando la oportunidad a que sea lo que es, sino, no, usted tiene este síndrome, o usted tiene esta patología, tiene estas características, usted es esto, ¿no? Y ya. O pensando en la diversidad cultural, una persona que es de determinado lugar de un país o de determinado lugar del mundo, todos son así y todos son asados, ¿no? Y cuando allí no es eso, porque tú lo planteas, o sea, como no dejar al ser humano ser lo que es, ¿no? Ya, como sé que tiene este título, pues ya sé que va a ser así, se va a comportar de esta manera, no le hemos dado la oportunidad de expresarse, no le hemos dado la oportunidad de escucharlo, de conversar con él, de observarlo también, de conocer todo lo que puede aportar a un entorno, ¿no? Entonces yo creo que va muy de la mano de lo que tú estás planteándonos, ¿no? Sí, precisamente Carlos Escliar habla mucho sobre la tematización de los cuerpos. Mira, entonces tratamos de tematizar a todos y lo peor es que les damos un nombre a cada uno y eso en vez de incluirlos, los excluye más. Entonces, el indocumentado, el inmigrante, el discapacitado, ¿sí? El niño que tiene TEA, etcétera. Entonces, mira, ya son etiquetas que le colocamos a las personas como tal y uno ya llega con prejuicios al aula. Entonces ya empieza a decir, no es, los niños que tienen esta dificultad ya actúan de esta determinada manera y a veces ni siquiera nos damos la tarea de conocerlos, ¿sí? La tarea de hablarles, ¿no? Por eso es que la tolerancia, vuelvo y repito, es cargar con la diferencia del otro y nosotros no tenemos por qué cargar, sino al contrario, la pedagogía se construye con ellos, se los acoge, ¿sí? Se los llama, se los escucha. Entonces los espacios educativos deben ser esos espacios donde el otro se siente escuchado, el otro se siente amado, se siente querido, se siente fortalecido. Entonces de ahí es muy importante pensar cuando hablamos de inclusión, ¿quién es el otro? ¿Sí? Y no llegar con prejuicios que ya están establecidos por esa ansia de querer medir a todo el mundo y encasillarlo en algo, ¿sí? Por a veces es la incapacidad que tenemos de lo desconocido, la incapacidad que tenemos de querer siempre explicar a veces lo inexplicable. Oye, pienso, es muy redondo todo esto que nos planteas, porque cuando uno piensa en un lugar que ha ido al campo, a la casa de una familia que uno jamás había conocido, y esta familia es hospitalaria, ahí no hay ningún prejuicio, hay confianza, hay respeto, hay donación. O sea, yo admiro mucho a esas personas, porque uno cuando va de ciudades grandes o de lugares, digamos, donde hay tanta desconfianza hacia el otro, uno llega a pueblos o a comunidades donde te sientes uno más. O sea, literal, lo que tú estás diciendo, no están siendo tolerantes conmigo, me están incluyendo dentro de su vida diaria, me están aceptando y recibiendo y acogiendo tal como soy. No me están preguntando, usted es esto, usted es aquello, simplemente se donan, ¿no? Y eso es bellísimo y encaja pues perfectamente dentro de esta pedagogía que nos has venido conversando. Sí, precisamente, como dice José, la hospitalidad que le brindan esas personas sin prejuicios, ¿no? Esa hospitalidad muy sincera que acoge a todo mundo, ¿no? Entonces, siempre que miramos a alguien diferente pensamos que siempre tiene que tener un llenador de 5 minutos. Imagínate, entonces, no, él como es diferente, tenemos que ayudarlo, pobrecito, ¿sí? Sabiendo que esas personas pueden ser felices y no necesitan ayuda. Sabemos que esas personas pueden vivir su mundo en el mundo que están y lo único que necesitan de nosotros es que los escuchemos, que los valoremos, que los acojamos. Entonces, no tengamos esa concepción errada de decir que ellos siempre tienen que ser ayudados.
o llenados de esa incompletud porque pensamos que nosotros somos completos, somos normales, pero ellos toca llenarlos, toca asistirlos todo el tiempo, o tenemos que ellos tienen que aprender lo que el currículo nos dice que tienen que aprender, ¿sí? Cuando en realidad ellos de pronto no tienen las condiciones para hacer o actuar normalmente, pero son personas que merecen estar en un mundo, pero que el mundo tiene que tratar de ajustarse a ellos, no ellos a nosotros, ¿sí? Entonces es precisamente esa pedagogía de la hospitalidad que yo debo brindarle a los demás, y sobre todo tengo que escuchar, y la pedagogía se debe construir con ellos, no para ellos, sino con ellos. Entonces es fundamental eso. Por eso yo hago mucho hincapié en esa pedagogía de la hospitalidad, porque esa hospitalidad precisamente es esa posibilidad con la que cuenta el ser humano para el encuentro con el otro, sin reducir esto a una tematización, ¿no? Y ya que para él se sustrae cualquier nombramiento, lo dice Carlos Escliar, o sea, no tratemos de tematizar al otro, acojamos, ¿sí? Esa es la palabra fundamental, acogerlo y escucharlo, ¿sí? No ayudarlo como tal, ni tolerarlo, porque la tolerancia no implica mantener distancia. La tolerancia me implica que no hay un encuentro y no hay un diálogo y no hay un reconocimiento del otro, sino que el otro está allá y desde que no me perjudica a mí, entonces yo lo dejo allá. ¿Listo? Entonces, precisamente, y ya para cerrar esto de la pedagogía de la hospitalidad, puedo decir que las pedagogías no van a ser las salvadoras de las catástrofes que padecemos en ningún momento, pero es importante posibilitar nuevas maneras de educar, abrirnos esos espacios a que podemos aportar al mundo desde nuestra labor docente algo diferente a lo que ya nos han dicho que funciona, ¿sí? Es crear esa apertura, esos espacios, esos diálogos, se puede decir, esos encuentros con el otro, donde yo al otro lo vea como alguien igual a mí, alguien con el que yo puedo construir, alguien con el que yo puedo acoger, el que le puedo brindar un espacio al que puedo escuchar. Precisamente para eso puede servir, para posibilitar nuevas formas de aportarle al mundo, ¿listo? Entonces, creo que es fundamental eso, de ahí que, vuelvo y repito, nuestra labor docente es una labor tan bonita que le puede aportar muchas cosas al mundo, y sobre todo tiene que ver con la salvación del mundo. Muchas gracias, Eliana, por abrirnos este espacio y poder compartir en torno a esta pedagogía de la hospitalidad. La invitación a que nuestras familias y también nuestros docentes podamos darle una mirada a esta propuesta pedagógica y construir juntos, ¿no?, esta sociedad que transforma, esta sociedad que es más humana. Muchas gracias por la atención prestada y nos vemos en un próximo episodio. Gracias.